vamos a ver la metodología y su relación o importancia dentro de la investigación. Toda investigación se enmarca en un enfoque metodológico, que puede ser cualitativo o cuantitativo, pero también puedo aplicar este marco combinando ambas metodologías. Obviamente esto va a depender de los resultados que quiero obtener en mi investigación. En cuanto a los tipos de investigación, pueden ser descriptivo, correlacional, explicativo casual y exploratorio. Cuando elijo el tipo de investigación, va a depender de cómo voy a explicar el comportamiento de mi objeto de estudio y los datos que obtengo a partir del análisis que hago sobre mi objeto de estudio y cómo voy a explicar ese comportamiento. De esto va a depender el tipo de investigación que haga. Por ejemplo, en la descriptiva voy a explicar características. En la exploratoria, como es un tema desconocido o poco estudiado, voy a marcar un antecedente. En cuanto a la explicativa, voy a establecer una relación entre las variables. La correlacional, voy a establecer relaciones entre las variables de estudio. En una investigación, según el momento que voy a recolectar los datos para analizar, esta recolección puede ser dentro de un laboratorio, por ejemplo, cuando aplico un tipo de investigación experimental, o, por ejemplo, de campo cuando aplico un tipo de investigación descriptiva o correlacional. Según la fuente de donde provengan los datos que voy a analizar, mi investigación puede ser documental o puede ser de campo. Cuando hago una investigación de documental, la fuente de donde voy a obtener los datos para analizar mi objeto de estudio van a ser libros, artículos, registros, bases de datos, etc. Sin embargo, en una investigación de campo, los datos los voy a obtener a través de encuestas, entrevistas y observaciones de tipo directa. ¿Cómo voy a recolectar los datos para analizar? Los datos siempre los recolecto aplicando métodos. Los métodos son las encuestas, las entrevistas, las observaciones. En el caso de la investigación experimental, el experimento. Cada uno de estos métodos me va a permitir recolectar datos distintos. Y va a depender de qué? Del tipo de investigación y del enfoque metodológico que voy a elegir para llevar adelante la misma. Ahora bien, si voy a trabajar un tipo de investigación descriptiva donde voy a analizar un fragmento de una X población, yo puedo tener o elegir un muestreo de tipo aleatorio, de tipo conglomerado o estratificado. Cada uno tiene su particularidad de selección de la muestra dentro de la población que voy a estudiar. ¿Cómo analizo los datos? Para analizar los datos recopilados a través de los instrumentos, como hoy le dije, entrevista, encuesta, etc., voy a aplicar técnicas. Yo acá le puse
solamente algunas. Análisis estadísticos, análisis temáticos, análisis de contenido, análisis de redes sociales. Cada uno tiene su particularidad de análisis y hay autores que se especifican o que especifican el trabajo de los datos a partir de estas técnicas. Haciendo un paréntesis hasta acá, entonces podemos decir que la elección del método y de la técnica, ¿de qué va a depender? De los tipos de datos que quiero recolectar y de la población o de la muestra o de mi objeto de estudio. ¿En relación a qué? A la pregunta de investigación que me hice con respecto a ese objeto que quiero o que estoy estudiando. Acá yo les propongo o les muestro un ejemplo de cómo seleccionar la muestra para mi investigación y que sea representativa. Voy a partir de un universo general que contiene a mi población y de esta población voy a tomar una muestra representativa. Acá vemos un ejemplo. Mi universo son todos los estudiantes de la UTN Facultad Regional Resistencia. De todo ese universo, solamente voy a tomar, ¿qué cosa? Mi población van a ser los estudiantes de la carrera TUP, Técnico Universitario en Programación. Estos estudiantes pertenecen al grupo de estudiantes de la UTN Regional Resistencia y la carrera es una carrera ofrecida por esta institución. Por lo tanto, esta población pertenece a este universo. En cuanto a mi muestra, solamente de esta población, que son todos los estudiantes de la carrera de TUP, ¿qué voy a tomar? Los estudiantes de la cátedra Programación 1. ¿Es representativo? Sí, es representativo. ¿Por qué? Porque dentro de esta carrera yo tengo varias cátedras o varias asignaturas, pero según mi problema de investigación, donde voy a encontrar mayor representatividad para poder responder a mi problema de investigación, está dada en esta cátedra. Por eso elijo esta cátedra y los estudiantes que cursan en ella. Acá yo les propongo este ejemplo de cómo aplicar el enfoque, los tipos de investigación, el método y las técnicas de recolección de datos. Recuerden que ustedes están trabajando el método de caso, por lo tanto, la investigación que ustedes van a realizar puede ser de tipo cualitativo o cuantitativo y mixto de tipo descriptivo, pero siempre referida al método de caso. Bueno, yo hice una pequeña introducción en la parte superior referida a la elección de la institución en la que iba a trabajar y con qué grupo específico, con qué caso y con qué grupo específico. Y ahí comienzo mi redacción diciendo que a partir del estudio de caso, mi enfoque va a ser cualitativo, de tipo descriptivo, y fundamento a partir de una bibliografía que va a ser mi respaldo teórico para el abordaje de este enfoque y de este tipo de investigación. En cuanto a la recolección de los datos, yo voy a explicar que voy a tomar como referencia a este autor. ¿Por qué? Porque me da las pautas del diseño de una investigación cualitativa y también la recolección de los datos para este tipo de investigación. ¿Qué tipo de instrumentos voy a utilizar para recolectar los datos? La observación, la entrevista semiestructurada y la entrevista en grupos focales.
Ahora bien, ¿qué voy a analizar o qué información voy a obtener a través de estas técnicas? Con la observación voy a registrar las estrategias de enseñanza. Con las entrevistas semiestructuradas, obtener información detallada sobre las estrategias de enseñanza. El grupo focal, discutir sobre sus experiencias. Yo tengo que escribir cuál es la técnica que voy a utilizar, el método, perdón, que voy a utilizar para recolectar y qué voy a registrar o mirar o hacer con ese método. ¿Para qué me va a servir ese método? ¿Qué datos voy a obtener a partir de ese método? Ahora bien, lo explico cuáles son los instrumentos que voy a utilizar y qué datos voy a obtener a partir de la aplicación de los mismos. Voy a explicar el análisis, cómo voy a analizar esos datos manteniendo la misma lógica, a partir de la observación directa a los grupos focales y el análisis de documentación, qué voy a identificar en ellos, en cuanto al análisis de temática, qué voy a analizar, que lo voy a categorizar, voy a analizar qué cosas a partir de esas categorías, cuando hago el análisis de contenido, qué voy a identificar a partir de este análisis. Cada una de las acciones, llámese a la implementación de la metodología, del método, a partir de la metodología tal, para analizar tal cuestión, cada uno de esta información debe ir respaldada por un soporte teórico. Como yo les puse acá, análisis temático de las entrevistas, voy a tomar lo establecido por este autor, cuando voy a analizar el contenido por este otro. ¿Esto qué me permite? Dar relevancia y un marco de referencia académico a la realización del trabajo, el trabajo de campo de la investigación que estoy llevando adelante. Recuerden que para profundizar sobre este contenido trabajado en este audiovisual, en este video, es necesario que ustedes lean todos los materiales dispuestos en la cátedra sobre metodología de la investigación.